Muy buenos días, queridas hermanas. Despierta Débora. Muy buenos días, queridas hermanas, amigas, mujeres que en este tiempo están necesitando una palabra del Señor. Permítame, por favor, compartirles este texto de Jueces, capítulo 13, versículos del 2 al 4. Leo para ustedes. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esta es la historia de Sansón. Los padres de Sansón fueron parte de un remanente temeroso de Dios. Como sabemos, en la época de los jueces, los hijos de Israel siempre estaban o en relación con los pueblos cananeos, que eran pueblos idólatras, o simplemente le daban la espalda al Señor y hacían todo lo que los demás pueblos idólatras hacían. En ese contexto había una pareja que sí era temerosa de Dios. Estos fueron los padres de Sansón. Se puede decir que ellos eran un remanente temeroso de Dios. Manoah y su esposa. Ellos no siguieron la costumbre, no siguieron la moda de este mundo. Ellos eran una pareja piadosa que no había tenido hijos y Dios los eligió. Los eligió para ser los padres, ¿no?, de quien sería el próximo juez de Israel. A diferencia de los otros jueces, en el caso de Sansón, él fue elegido antes de su nacimiento. En ese contexto nació Sansón, el libertador de Israel. Este pequeño bebé encontró en su nacimiento no un pueblo, no una nación que estaba contenta de tener otra vez un juez temeroso de Dios, porque acuérdense que todos estaban haciendo lo que el mundo hacía. Así que el nacimiento de Sansón solamente encontró la bienvenida de esta pareja piadosa que sí creyó en la misión divina que Dios les había dado. Algo que me llama la atención y que les animo, por favor, a que lean todo el capítulo de Jueces, capítulo 13 y capítulo 14, es que la madre de Sansón también tuvo que asumir la misma condición del nazareato, de este voto de consagración. ¿Por qué? Porque ella iba a ser ese vaso elegido por Dios para traer a este hombre que iba a ser consagrado al servicio del Señor. Entonces, como este iba a ser el gran libertador de Israel, la madre también tuvo que, ¿no?, recibir de parte del Señor estas condiciones de guardarse como un vaso puro, como un vaso limpio, porque ella iba a ser la madre de este Salvador, una mujer íntegra y santa. En este hogar especial es que nació Sansón. Él fue criado como un nazareo. Sus padres le dieron ejemplo de una verdadera relación con Dios. Sin embargo, Sansón demostró desde su juventud una vida contradictoria a su formación. Es extraño, ¿verdad?, que los padres le dieron testimonio de una pareja temerosa de Dios. Sin embargo, Sansón, desde muy joven, empezó a romper la promesa de santidad a la cual él había sido destinado. Sabemos que los muchachos, los jóvenes, son hombres, son mujeres llenos de vitalidad, tienen mucho ímpetu, ¿verdad? Iniciativa, mucha voluntad, creatividad, fuerza, ¿no?, inteligencia. Pero todas estas virtudes de los adolescentes, de los jóvenes, deben ser encaminados, deben ser guiados
para que vayan de la mano con la prudencia, con la humildad, con la obediencia, con el respeto y la sumisión. Porque si solamente se manejan por el ímpetu, por la pasión, ¿no?, por la iniciativa, por la creatividad y por su fuerza, y obvian estos frutos del Espíritu de Dios, entonces podemos ver que más adelante se va a proyectar un muchacho que quizás no tenga la prudencia y las características que debe tener un siervo de Dios. Sigamos leyendo qué pasó con Sansón. En Jueces capítulo 14, del 1 al 3. Dice que Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Aquí se demuestra que los padres quisieron detener, ¿verdad?, de alguna manera frenar el impulso de Sansón. Pero ¿qué respondió Sansón? En el versículo 3, Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa que es la que a mí me gusta. En la sociedad israelita se reconocía al padre como cabeza de familia. Y como tal, cabeza del hogar, él era el único que elegía esposa para sus hijos. Sansón se saltó todas estas reglas. Él hizo su propia elección. Él tomó su propia decisión. ¿Qué pasó? ¿No se acordó que era nazareo? Parece que no. Él fue llamado a vivir una vida santa y consagrada a Dios. Pero nada le importó. Este supuesto amor a primera vista, que en realidad fue lujuria a primera vista, lo encaprichó, ¿verdad? Él se saltó todo lo que Dios tenía planeado para él y traicionó a sus padres, traicionó el pacto, desobedeció a Dios, rompió su compromiso de santidad y fue desleal. Él quería vivir agradando sus sentidos antes que vivir agradando a Dios. Y acá hay un detalle que nos puede a nosotros ayudar a percibir cuando una relación que empieza mal puede convertirse en una relación tóxica que también va a terminar mal. Sansón vio a la chica filistea y le gustó, simplemente le gustó y la deseó. Hay que conocer a la persona y no solamente la atracción física es lo que nos debe impactar y mover a tomar decisiones. Sansón ignoró completamente la voluntad de Dios. Para toda relación, que sea una relación que perdure, tenemos que saber si la decisión que estamos tomando es una decisión conforme a la voluntad del Señor. Y Sansón desobedeció a sus padres. Es que si te enseñan una regla desde pequeño, no te puedes olvidar de eso. Sansón, en esa actitud de terquedad, impuso su voluntad. Decidió abiertamente desobedecer a sus padres porque él estaba más listo a hacerle caso, ¿no?, a obedecer su propio placer. Esas son tres cosas que nos pueden señalar una relación que no viene, que no es buena, que puede ser una relación que no viene de parte de Dios y que puede ser dañina. Y nosotros, como madres, como padres cristianos, anhelamos tener un hogar donde los hijos sean creyentes sinceros, temerosos de Dios, hijos obedientes al Señor, a la palabra. Quisiéramos tener hijos
discípulos de Cristo. Pero acá vemos un hogar que fue consagrado, ¿no? Les vuelvo a recordar que él fue consagrado desde antes de su nacimiento. Pero no siempre un hogar consagrado es garantía de una familia con hijos cristianos. Si ellos deciden rechazar toda enseñanza que viene de parte de Dios. Ya hemos cumplido un año aquí en el Perú, en varios países, quizás un poco más, han cumplido de todo lo que ha significado esta pandemia. En cuanto a la iglesia del Señor, creo que en todas partes, ¿no? En la mayoría de los países, los creyentes se han visto imposibilitados de reunirse, de congregarse. ¿Cuántos hijos en ese tiempo han dejado que la depresión, el estrés, la incapacidad de ser libres, ¿no? Los ha frustrado y la fe de ellos ha decrecido? Volvamos a Sansón. Los padres de Sansón, en este caso, no tuvieron la culpa de las decisiones de Sansón. Más bien, hemos visto que trataron de frenarlo. Sansón fue responsable de sus propias decisiones. El Señor le dio a Sansón una herencia piadosa. Él fue levantado para honrar al Señor. Pero cuando él se enamoró, no escuchó la advertencia de sus padres. Él fue quien decidió ir a Timnat. Él fue el que decidió meterse en esta ciudad pagana, quedarse allí, ¿no? Ver, convivir con ellos. Y allí, en ese lugar de tentación, él fue cautivado por esta mujer filistea. Y él decidió casarse con ella. Cada hijo que toma decisiones personales son responsables de las consecuencias que vendrán con ellas. Él solo decidió entrar en Timnat. Él solo decidió, ¿no?, convivir con esa gente, meterse en la boca del lobo, ¿verdad? Y ya no pudo escapar de él. Sansón fue un hombre que pudo ser un ejemplo de integridad, porque desde niño fue separado para ser un hombre puro y dedicado a la obra de Dios. Pero sus malas decisiones, su impulsividad, cómo jugaba con el poder que tenía, hizo que todo su compromiso con el Señor, ¿no?, quedara completamente olvidado, relajado. Yo en la vida de Sansón puedo ver a un creyente cuando primero se deja tentar o entra o permite la tentación. Cuando hacemos eso jugamos con la línea, ¿no?, que limita nuestra libertad, y poco a poco se va uno enfriando. Y cuando una persona se enfría, cuando un hijo se enfría, porque estamos hablando de los hijos, ahora comienza a mentir o a ocultar la verdad. Y finalmente termina completamente separado de Dios. ¿Saben que Sansón, sin embargo, todavía guardaba su cabello largo? Era lo único que le quedaba de su compromiso de santidad. Si tú mirabas a Sansón y mirabas su cabello largo, podías haber dicho, él es un nazareo, él es un hombre dedicado a Dios. Pero su vida decía completamente otra cosa. Su vida contaba otra historia. Por fuera parecía un hombre de Dios, pero por dentro era un filisteo más. En Jueces capítulo 15, ahora, dice la palabra que vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Allí se había escondido Sansón. Después de un montón de cosas que hizo, que quemó todos los sembríos de los filisteos, porque a la mujer que le había escogido se la dieron a otro hombre. Tienen que leer todo el capítulo. Pero ahora lo vemos escondido en una cueva, el hombre de Dios, el hombre consagrado a Dios, arrinconado
por sus propios pecados. Y en esa cueva fueron 3,000 hombres de Judá, es decir, los hermanos del propio Sansón, hermanos, sus paisanos, fueron ¿para qué? Para amarrarlo y para entregarlo a los filisteos. ¿Y qué dijeron? Le dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Estos hermanos de Judá, estos judíos, querían que los filisteos los siguieran gobernando. Querían sentirse, no les importaba sentirse subyugados por esta nación. Ya se habían acostumbrado a relacionarse con ellos y a supuestamente estar bien. Así que como Sansón había tomado venganza con sus propias manos y había destruido todos los sembríos, entonces los judíos pensaron, lo vamos a entregar a Sansón con tal que a nosotros no nos hagan nada. Y en efecto, lo amarraron a Sansón y lo llevaron para entregarlo a los filisteos. Este pueblo judío, en vez de ver a Sansón como el juez, ¿no? Como el héroe, como su libertador, lo consideraron un alborotador. Mire todo lo que está haciendo solamente porque se ha encaprichado con esa mujer. Qué pena, ¿no? Qué testimonio dio Sansón a sus propios compatriotas. Qué contraste con la relación que tuvieron otros jueces con el pueblo de Israel, como Débora, como Samuel. Y esto me hace pensar que cuando un creyente, cuando un siervo de Dios construye un testimonio en años de servicio, de integridad, todo puede desaparecer con un pequeño hierro, con una pequeña falta o un pequeño tropiezo. Todo lo bueno que pudo haber pasado con Sansón en esta etapa de su vida parecía que iba a terminar en un completo fracaso. Pero siempre aparece en situaciones de crisis y de pérdida, aparece el Señor, lleno de gracia, de misericordia y de abundante perdón. En efecto, los hermanos de Sansón vinieron a traicionarlo, vinieron a entregarlo a los filisteos como si fuera lo mejor para todos. Y en ese momento, algo se encendió en el corazón de Sansón, de ese chico que había cometido tantos errores. Jueces capítulo 15, versículo del 11 al 12 dice, y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Imagínenselo a Sansón amarrado, llevado por esos 3,000 hombres judíos, traicionados por completo, y comienzan a llevarlo a donde están los filisteos. Y en ese momento aparecen los filisteos gritando, ¡yeah! Ya lo tenemos a Sansón, lo vamos a matar. Y en ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y Sansón encontró una quijada de asno. Extendió la mano, la tomó y con ella mató a 1,000 filisteos. Es que Sansón, creo yo que en ese momento, cuando lo iban a traicionar y él estaba ya en camino para que fuera destruido, dijo, si a mí me hacen algo, lo que va a pasar es que mi pueblo, mi nación, va a ser una con los filisteos. Y yo no puedo permitir eso. Algo se despertó en él. La palabra que había sido sembrada no volvió vacía. Él recapacitó, y en el momento que él recapacitó, todas esas ataduras se cayeron como si nada. El Espíritu de Jehová le dio la fuerza, porque él no iba a permitir, Sansón no iba a permitir
que la nación elegida por Dios siga subyugada por su propia voluntad a ese pueblo idólatra. Entonces Dios vio su corazón. El Espíritu de Jehová vino sobre él y él solo, Sansón, eliminó a más de 1000 filisteos. Esta historia, hermanas, nos tiene que llenar de esperanza. Queridas Déboras, cuando sientas que tu corazón está cargado por esa inseguridad, de ver que tus hijos no se quieren comunicar, no quieren escuchar, se van alejando del Señor, tienes que aferrarte a las promesas que el Señor te ha dado. Tienes que seguir creyendo que ese Dios que te ama, que te escucha, que ve tus lágrimas, Él va a acceder a tu devoción, va a responderte, porque las promesas que Él te ha dado se van a cumplir. Así que como Débora, como madre de fe, sigue clamando, sigue orando. Dios va a cumplir sus planes perfectos mientras tu fe va a ir creciendo cada día. No permitas que tu fe decaiga. Sigue leyendo la palabra. Sigue leyendo promesas como esta que dice en el Salmo 144:12. Que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud. Que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio. Permítanme orar por ustedes. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra de esperanza que nos das. Porque bendito Señor, tú que conoces, Padre, cuál es la condición y Señor, la vida espiritual de nuestros hijos. Te rogamos, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, como ejército de mujeres de fe. Y, Señor, te los presentamos, uno por uno, Señor. Los ponemos en tu altar. Y te rogamos, Señor, que ellos recuerden la palabra que nosotros les enseñamos. Y bendito, Señor, que ellos se acerquen nuevamente a ti. Nos aferramos a esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridas siervas del Señor. Dios les bendiga.